Buenas noches, Yesa, podemos comenzar. Aquí estamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Coloqueo, serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el propósito de discutir temas culturales a modo de conversación. Hoy estamos llevando a cabo el coloqueo número 152, así que para mí, Yesabel Vivas Capó, quien seré su moderadora, es un privilegio estar esta tarde con ustedes. Aprovecho para dejarles saber que este coloqueo está siendo grabado y podrán acceder al mismo en nuestro canal de YouTube. También se está transmitiendo en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook bajo Instituto de Cultura Puertorriqueña. Les exhorto a escribirnos comentarios o preguntas tanto en la sección en Zoom para la misma como en la sección de comentarios a través de Facebook. Una vez culmine la intervención de nuestros invitados, procederemos a atender las mismas. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con la doctora Siri Rolón Rivera y el doctor Javier Hernández Acosta, ambos del Centro de Economía Creativa e Inversión Cultural. La doctora Rolón Rivera es la directora de Inversión Cultural, entidad sin fines de lucro dedicada a fortalecer el ecosistema cultural y creativo a través de la investigación, educación y consultoría a entidades de arte, cultura e industrias creativas. Posee un bachillerato en trabajo social, una maestría en asuntos públicos y un doctorado en liderazgo organizacional. Ha trabajado por sobre 15 años con organizaciones dedicadas a la educación y servicios de salud mental y ha sido recurso en talleres tanto nacional como internacionalmente. Actualmente se encuentra culminando su formación como coach con el International Coaching Institute en Puerto Rico. A su vez, el doctor Hernández Acosta lidera la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. Fue director del Departamento de Administración de Empresas de dicha universidad, es fundador de Inversión Cultural y recientemente del Centro de Economía Creativa, ambas organizaciones sin fines de lucro dirigidas a promover el desarrollo de empresas culturales y creativas en Puerto Rico. Posee un doctorado en Desarrollo Empresarial y Gerencial, una maestría en Negocios Internacionales y un posgrado en Gestión y Políticas Culturales. Es percusionista y fue principal ejecutivo de Taller C, una cooperativa de cantautores en Río Piedras. Fue asesor cultural de la Comisión para el Desarrollo Cultural, también conocida como CODECO, y es el autor de los libros Perfil de la Economía Creativa en Puerto Rico y del libro Emprendimiento Creativo. Ha presentado sus investigaciones en múltiples países y actualmente es miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadística de Puerto Rico y de las organizaciones sin fines de lucro Pública Espacio, Teatro Breve, 80 Grados y ProArte Musical. Saludos, Siri y Javier. Hola, saludos Yesabel, a todos los que nos ven por las distintas plataformas. Bien, pero bien contento de ser parte de este proyecto que, como tú bien mencionas, 152 episodios, es casi una enciclopedia de conocimientos, de reflexiones y de temas que son tan importantes para la cultura en Puerto Rico y a nivel global. Así que bien, pero bien agradecido. Gracias por la invitación, Yesabel. Feliz, como decía Javier, de que podamos conversar, ¿verdad? A nosotros nos apasiona lo que hacemos desde el Centro de Economía Creativa e Inversión Cultural, así que honrados por esta invitación. Gracias por decir que sí. Bueno, un poco ya comenzando, ¿verdad? Cuando leíamos sobre sus biografías y el trabajo de inversión cultural y del Centro de Economía Creativa, hablamos sobre las industrias creativas. Como estos coloqueos son seguidos por personas con trasfondos muy diferentes, ¿verdad? Con el propósito de asegurarnos que todas y todos puedan, ¿verdad?, estar en la misma línea. Aprovecho para preguntarles, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de industrias creativas y cómo definen el trabajo cultural? Pues mira, este concepto de industrias creativas, industrias culturales y creativas, economía creativa, economía naranja, como también se ha rebautizado recientemente, es una manera de nombrar a todo ese conglomerado de actividades que incluyen las artes, el patrimonio, los medios, el diseño, los servicios creativos, todo ese conglomerado de actividades profesionales, de disciplinas y ocupaciones que de alguna manera su insumo principal es la creatividad, que comunican contenidos simbólicos
y que muchas de ellas tienen alguna forma de propiedad intelectual. Eso es casi una definición citada del economista David Crosby, que me gusta, que es muy vigente. Entonces, claro, son definiciones que son un poquito, tienen sus áreas grises, pero imaginen todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico, el patrimonio edificado, el turismo cultural, la artesanía, las artes visuales, escénicas, música, literatura, el diseño gráfico industrial de moda, los medios de comunicación, lo audiovisual. Es un conglomerado muy, muy amplio. Y aparte de que eso siempre ha estado en la producción, ¿verdad?, artística y humanística de la sociedad, también en los últimos, ¿verdad?, 20 años, por decir algo, se le ha destacado el valor económico que también tienen. Son actividades fundamentales para la sociedad, pero adicional a eso también son actividades que tienen valor económico y que contribuyen al desarrollo económico de los países, adicional a todo el desarrollo social, cultural, artístico, de innovación, etcétera, etcétera. Y un poco eso es lo que nos ha guiado en estos proyectos, darle más posibilidades a ese trabajo, pero ¿verdad? Ahí Siri, como directora del proyecto, pues puede abundar un poquito más en cómo lo hacemos. Actualmente, como decía Javier, ¿verdad? Estamos en estos procesos de identificar esas definiciones que de alguna manera nos unen, y bajo esa, ¿verdad?, esa inspiración de unificación y de crear iniciativas que apoyen al ecosistema cultural y creativo del país, desde el Centro de Economía Creativa e Inversión Cultural, nosotros nos hemos enfocado en la investigación, en la educación y en el ofrecimiento de servicios, en este caso gerenciales, al ecosistema, en su gran mayoría, tal cual Javier lo explicó. Tal vez añadir, ¿verdad?, cuando hablamos de innovación, ciertos aspectos de la tecnología que también podemos incluir dentro del grupo, la gastronomía, que en ocasiones se identifican dentro de las industrias creativas. Así que nosotros identificamos que estas tres vertientes eran importantes y tenemos programas, ¿verdad?, que van dirigidos a atender educación, investigación y el ofrecimiento de servicio directo, ¿no? Ese apoyo ya más del tú a tú, más de ejecución, ¿no? Tenemos esas tres vertientes en este momento, una de las cuales es el censo, que es el tema que nos une en la noche de hoy, que está bajo el componente de investigación dentro del programa que tenemos que se llama el Lab Cultural. El Lab Cultural es un observatorio de datos donde, ¿verdad?, estamos trabajando una serie de investigaciones y recopilando información que va a permitir al ecosistema crecer y unirnos, ¿verdad? Para no entrar en detalles de cosas que vamos a seguir hablando dentro de la conversación. Estás en silencio. Disculpen, es que como ahorita Marcelo entró, me puse en silencio, dije voy a aprovechar y cada instante para, ¿verdad?, para estar preparada. No, que quería decirles, ¿verdad?, quienes nos estén viendo o escuchando, que pueden visitar labcultural.com y ahí ver, ¿verdad?, toda una serie de publicaciones que han estado haciendo, además muy activos durante la pandemia, sobre todo lo que es el sector cultural y creativo. Y un poco aprovechando que ya Siri comenzó a hablar de la faceta investigativa y del área de la cultural con el censo cultural como proyecto, pues entremos directamente de lleno, ¿verdad? ¿Qué es como tal el censo cultural y cuál es la necesidad del mismo? ¿Por qué deciden darse a esta tarea? Mira, voy a comenzar una pequeña reflexión sobre el proceso. Nosotros llevamos ya, 2013 fue el primer esfuerzo de publicar un informe del perfil de economía creativa. En aquel momento, como hacen muchas otras industrias, utilizan los datos, ¿verdad?, de cuentas nacionales o de fuentes de información oficiales de gobierno, llámese el censo, la encuesta para la comunidad, datos del Departamento del Trabajo. Entonces, esas son las fuentes que tenemos disponibles que siempre nos dan un panorama general del trabajo cultural. Y eso es lo que hacen todos los países.
y lo hacen año tras año. Cuando la Comisión para el Desarrollo Cultural se actualizaron esos datos en 2015 con otro estudio. Pero el trabajo cultural, y usualmente suelen ser datos con muestras representativas datos muy realistas o que se pueden generalizar. Pero cuando tú miras el trabajo cultural, la naturaleza del trabajo cultural es distinta en muchas ocasiones a otras dinámicas donde tú tienes, ¿verdad?, el empleo tradicional del trabajo a tiempo completo, tienes una sola ocupación y entonces esa uniformidad hace que las fuentes lo recojan de manera más directa. En el trabajo cultural hay otras dinámicas, trabajo por cuenta propia, el trabajo de portfolio, ¿verdad? Un proyectito aquí, un proyectito acá, 1 o 2 trabajos a tiempo completo, un trabajo completo y 2 a tiempo parcial más el trabajo cultural. Puede que el trabajo cultural no genere ningún ingreso, pero como quiera haces trabajo cultural, pero tu ingreso principal es otro. Entonces, aunque siempre confiamos en las fuentes de información y son las que usamos, en un momento dado decidimos por qué no hacemos un esfuerzo de recoger esa dinámica y de contar a los que hacemos, a los y las que hacen trabajo cultural más allá de este esfuerzo, con la mira teniendo en mente tener una fuente de información que nos ayude a profundizar en esa dinámica y recoger otras. Por ejemplo, muchas de estas bases de datos, como la encuesta para la comunidad, que era lo que se llamaba antes la encuesta larga del censo, o sea, cuento a toda la población, pero le hago una encuesta más detallada a una muestra más pequeña, casi un 10%, ahora se distribuye a lo largo de los años, en vez de tú hacer una encuesta larga en el 2000 y en el 2010 y en el 2020, ahora coges el 1% cada año y así tienes a lo largo de los años, coge los bloques que tú quieras. El problema de hacerla en 2010 era que cuando tú llegabas a 2018, la encuesta larga ya no era muy representativa porque ya han pasado 8 años. Pero entonces, si tú vas cogiendo un por ciento de la población cada año y llega a 2018, pues tú coges del 14 al 18, tienes 5 años, tienes 5% y es representativo. Pues la idea era cómo hacer eso mismo, la misma metodología del censo, en el trabajo cultural. El censo, la encuesta para la comunidad, para darte un ejemplo del reto que tiene, es que identifica la ocupación principal del trabajador. ¿Qué pasa? Si tú tienes un artista que es maestro de escuela, pues a lo mejor pone que es maestro de escuela, yo nunca lo recojo porque no puedo capturar que es un maestro de arte que tiene o trabaja en una oficina, pues muchas veces lo recojo como ese trabajo de oficina. Entonces, la idea era esa, y la meta es cómo cogemos, tratar de censar a la mayor parte del trabajo cultural, recoger aquellos que no tienen el ingreso principal en las artes, que fíjate que en la muestra que llevamos ahora se valida un estimado que yo había hecho hace como 6 o 7 años, que era que por cada trabajador cultural que genera más del 50% de su ingreso de la cultura, probablemente hay uno más que genera menos del 50%. Y esos que se generan menos del 50% a lo mejor no están recogidos en esos datos oficiales. Así que hay un tema de visibilizarnos y de recoger a esos y a esas colegas que no están, porque podría ser que su condición económica, social, no sea igual a la que refleja el censo. Entonces, cada vez que yo doy un dato del censo, siempre en mi mente estaba, wow, ¿y qué pasa con los que no generan ingresos del arte? Estoy pintando un cuadro que no es completo. Y entonces todas esas reflexiones nos dicen, vamos a hacer el ejercicio, vamos a contar a la mayoría de la gente lo más que podamos, y después de que los contemos, también seleccionamos una muestra y le hacemos una encuesta que va a ser muy similar a la que hizo Codeco en 2015, porque no quiero inventar la rueda. Así que tratemos de abordar temas de la condición de sus proyectos, de su condición personal a través de una segunda etapa. Sí, porque ahí se pudiera ver el cambio, se pudiera ver y podemos comparar. Claro. Entonces, para ver si entendí bien, 2 cosas. Número 1, un poco se ha visto entonces que ahora mismo, digamos, de ese 100% de la población que tiene un trabajo cultural y creativo, la mitad realmente está siendo, ¿verdad? Está teniendo un trabajo pago, que es su
ingreso principal es el trabajo cultural y la otra mitad no? Ahora mismo, con lo que hemos levantado del censo, se ve así, y ahorita lo puedo ver en detalle. Cuando ustedes entran a la página y ven la visualización, van a ver la distribución de ingresos. Lo hicimos en 5 categorías. No genero ingresos, entre el 1 y el 25, entre el 26 y el 50, 51, 75, 75, 76 o más. Y eso es un poco lo que refleja, que es bien interesante porque, wow, espérate, por cada uno que genera hay otro que genera menos, pero está haciendo trabajo cultural. O sea, desde que no lo cobra, desde que es voluntario, desde que a veces genera un poquito o hace, ¿verdad?, trabajos informales, pero eso es actividad cultural, eso es producción cultural que se está generando. Claro. Así que es como te das cuenta que lo que veamos en el censo, no importa lo que logremos, hasta dónde lleguemos, nos va a ayudar a estimar que, por ejemplo, el año que viene, cuando yo actualice la información del censo, ya yo voy a poder decir, sí, pues súmale un punto 40 a eso en valor económico, que no se está recogiendo porque se da desde otras dinámicas. Eso es un poco uno de los hallazgos que ya estamos teniendo del ejercicio. Okay. Y tengo otra pregunta más relacionada también a la respuesta, ¿no? Según si se está utilizando, ¿verdad?, digamos, la dinámica que ya se estaba haciendo con el censo de la comunidad, la encuesta al área. Entonces, un poco este primer censo es como la zapata y luego de ahí anualmente se seguirá censando el total de la población, según perfiles específicos o no. Yo creo que obviamente anualmente va a ser bien difícil por el esfuerzo que conlleva. Fíjate que todavía uno va viendo que a la gente se le hace difícil, no todo el mundo se autodenomina trabajador o trabajadora cultural. Y uno lo va viendo cuando la gente va preguntando, y nosotros vamos añadiendo categorías en la manera que la gente dice, mira, mi categoría no está ahí y yo siento que yo hago trabajo cultural, yo hago esto, aquel trabajo. Entonces, yo creo que el esfuerzo, y yo no he pensado en una metodología como me ha pasado con otras, por ejemplo, la encuesta de consumo cultural, óptimo 3 años, sino cada 5. Este censo yo creo que va a ser, cada 5 puede ser realista. Pero al tú levantar la información y visibilizar, por ejemplo, los proyectos, también nos permite hacer más esfuerzo. O sea, Inversión Cultural construye una base y otra gente se interesará en censar o encuestar para temas particulares. Entonces, uno de los esfuerzos de nosotros es crear fuentes de información que el resto de la comunidad cultural después pueda utilizar. Y yo estoy seguro que nosotros podemos estar, para decirlo, ¿verdad?, sacándole el jugo a la información hasta que empecemos el próximo censo, quizás en 5 años. Claro. Así que hay mucha tela para cortar, pero el esfuerzo de levantar la mayor cantidad de información posible, pues había que detenernos y decir, pues vamos a intentarlo porque no se ha hecho. Si tú querías añadir algo ahí, o puedo pasar a la otra pregunta y directamente te la hago. Sí, un poco como Javier ya entró en la metodología, ¿no?, en el cómo estamos tratando de llevar a cabo esta iniciativa. Una de las cosas que hicimos fue que identificamos embajadores y embajadoras, y también identificamos organizaciones que se querían unir a nosotros en este esfuerzo, porque lo entienden igual de importante para el ecosistema como lo hacemos desde el centro y desde Inversión Cultural. Así que una de las cosas que hicimos como los primeros esfuerzos fue que dividimos la isla en 8 y tenemos 8 embajadores en las áreas de oeste, norte, norte metro como tal, ¿verdad? Definiendo metro como el área de San Juan, el área central, el área noroeste, el área este y el área sur. Así que identificamos, ¿verdad?, gestores culturales, personas bien activas en el ecosistema que les reconocían la importancia a la iniciativa y a recoger datos que nos representen y que nos están apoyando en este esfuerzo. De igual forma, tenemos organizaciones que están en el proceso apoyándonos para recopilar la mayor cantidad de datos, y esa es la invitación principal, ¿no?, que queremos hacer Javier y yo esta noche, que todos, todas y todos que se sientan identificados con el trabajo cultural, creativo y artístico,
pues se den a la tarea de llenar el censo y que eso nos sirva, ¿verdad? Para seguir creando nuestro perfil como ecosistema. Bueno, pues justamente sobre eso, ¿verdad? Y sobre esa identificación, aprovecho para preguntarte cuáles son esos perfiles que están buscando que llenen el censo y cuál es la data que actualmente se está recolectando. Estamos recopilando datos desde municipio de residencia, ¿no? Localización, nivel geográfico, como decía Javier hace un rato, los ingresos, el tipo de trabajo cultural, ¿verdad? Cómo le describe mejor. Y de igual forma, como decía Javier en un inicio, pues están invitados artistas, creativos, artesanos, personas que se dediquen al turismo cultural y creativo, personas en el área de la tecnología, diseñadores gráficos, videógrafos, el cine. Realmente hemos, como decía Javier, hemos abierto el censo porque es la idea, ¿no? Saber quiénes somos y dónde estamos. Lo hemos abierto cada vez más a las categorías que nosotros en algún momento habíamos visualizado como que son parte del ecosistema y que la propia gente se identifica. Oye, y preguntando, ahorita que mencionó, creo que fue Javier, que dijo que igual también ha ocurrido que hay personas que dicen, mira, yo trabajo esto y es un trabajo creativo y no está aquí. ¿Pueden así como recordar de momento, verdad, alguno de esas profesiones que hayan dicho, comprar, no había pensado antes que esta persona se asumiera, ¿verdad? Como un trabajador o una trabajadora del ecosistema creativo? Mira, yo mirando un poco en la lista, a veces tiene que ver con la identidad profesional de las áreas. O sea, yo pensando bien investigador, tratando de pensar en categorías grandes que abarquen a todo el mundo, artes escénicas, artes visuales, pues de repente es como que sí, pero por ejemplo, el tema de las comunicaciones, o sea, hay muchas actividades dentro del mundo de la comunicación que la gente dice, no, ponlo así, porque yo así es que yo me identifico. A veces subcategorías dentro de las artes visuales, la curaduría, las partes de investigación y crítica, el trabajo en ciencias de la información, o sea, que sí, uno la ve dentro del tema del patrimonio y de la educación, claro, pero no, las ciencias de la información. Entonces, hay un tema en la parte técnica, en la producción y en las partes más técnicas también que se autodenominaban así. Roles en organizaciones y roles en gobierno, por ejemplo, que yo no soy un creativo, pero yo trabajo en una entidad, así que mi trabajo es cultural, porque a lo mejor yo soy la asistente administrativa que hace X o Y, o yo soy la maestra de historia. Entonces, aunque, o sea, nunca fue la intención, pero oye, lo acepto, yo como investigador no quería hacer preguntas abiertas porque no quería categorizar. Claro, el momento luego de poder y tabular y hacer un análisis, el nivel de dificultad es increíble. Pero fue bonito porque fuimos añadiendo. Y a lo que describe Siri, el esfuerzo del formulario inicial, que es el que tú entras a censocultural.com o ves en el lab, la lógica fue cuál es el ejercicio más simple posible. Oye, ¿por qué no preguntamos? No, lo preguntamos después en la segunda encuesta. Exacto. Para que sea algo bien fácil, nombre, ciudad, % de los ingresos, tu categoría y un enlace, ¿verdad? Para poder, un enlace a tu proyecto, para también yo extraer del censo de individuos un censo de proyectos. Entonces tengo lo institucional y lo individual, pero es parte del aprendizaje de cuán amplio es el trabajo cultural. Es chévere ver eso. ¿Sabes que ese ejemplo, uno de los que diste de esas personas que trabajan en instituciones, por ejemplo, de gobierno, es interesante porque yo trabajo en el Instituto de Cultura Puertorriqueño, entonces el censo cultural debería ser como ¿verdad? Algo muy directo para mí, decir, yo debo llenar el censo. Y genuinamente al principio decía, no, porque yo no soy, o sea, yo decía, yo ahora mismo, y es bien lo que dije, no, pues que soy gestora cultural. Yo trabajo produciendo eventos culturales, pero hubo un proceso previo
de pensarme como, no es que yo trabajo en una agencia de gobierno, así que yo no, o sea, es como que yo no estoy en un trabajo ahora mismo autogestionado, no sé, fue ese proceso, fue interesante, Sí, porque tuve que un poco como, no sé, como ir, ¿verdad? Deconstruyendo, no quiero ponerme, ¿verdad? Pero deconstruyendo ese proceso, ese planteamiento y después decía, mira qué loca, como yo no me estoy asumiendo como una trabajadora de la exacto. cultura, cuando soy una Y definición clara, ¿verdad? clara, pero probablemente, para usarte a ti como ejemplo, a lo mejor si tú cuando te hacen la encuesta larga, a lo mejor tú te podrías categorizar como un oficial gerencial, o sea, tú eres una directora de programa, un oficial gerencial en gobierno. Pues podría pasar que ese código que tú marques sea un código que yo no tengo en las industrias culturales y creativas y que nunca te cuente como ocupación creativa. Claro. O sea, piensa que eso es un buen ejemplo de por qué el censo me ayuda a cruzar unas líneas que cuando tú marcas tu ocupación, yo, Javier Hernández, ¿verdad? Yo, Javier Hernández, es profesor y la categoría de profesor universitario de por sí no está entre la lista de códigos que yo selecciono. O sea, yo no estoy contando en el censo económico, en el censo, en la encuesta para la comunidad. Así que son muchos los ejemplos. Entonces tú dices, espérate, pues hay que hacer un ejercicio, hay que ir más allá por la naturaleza del trabajo que hacemos. Sí, bueno, o una persona, yo por un tiempo trabajaba como abogada también en un proyecto cultural y ¿verdad? Me presentaba como abogada, mis planillas las llenaba bajo el concepto, el código de abogada, así que hubiese estado totalmente fuera de radar. Exactamente. Yesa, disculpa, Sí. perdonen que interrumpa, ¿verdad? Me parece bien curioso, estoy aquí viendo el listado de proyectos artísticos y culturales de Puerto Rico, 1192 proyectos, pero lo más que me llama la atención es que están allí nombrados y que le da la oportunidad al público conocer de todos estos proyectos. Que lo veo como algo, un punto extraordinario en todo esto. ¿Estás dentro del app cultural? Sí, sí, en la página del app cultural. Pues, Pablo, si quieres y me permite, yo puedo mostrarlo brevemente, Claro. ya que lo mencionaste. No sé si están viendo la pantalla del Lab Cultural. Fíjate que en la página inicial lo primero que te lleva es al censo. Aquí tú puedes ir directamente al formulario, pero ya hay una subpágina de censo cultural donde tú puedes ver, ¿verdad? Al momento, todos los días lo actualizamos, ya puedes ver un dashboard sobre el censo a persona y un dashboard sobre el censo de proyectos. Lo que menciona Pablo es que si tú vas aquí al dashboard del censo de proyectos, ya podemos ir, a ponerlo aquí en pantalla completa. Esto es lo que la gente que ha llenado el formulario nos ha ido diciendo de los proyectos y están ahí, ¿verdad? Con su nombre, su categoría y algún enlace que podamos encontrarlo, y lo podemos ver por municipio o por sector, ¿verdad? Pues mira, si cogemos aquí artesanía, aquí hay más individuos, así que hay que ver si ves, aquí hay una 280, si pones aquí cine y audiovisual, pues tienes 40, pero puedes buscar aquí quizás por municipio en San Juan y ver cuántos de esos son de San Juan. Así que nada, que hemos ido construyendo algunas herramientas para que la gente vaya viendo y de repente tú miras esto y tú dices, pero espérate, es que yo estoy en San Juan, yo soy audiovisual, pues mira, busca el enlace y contéstalo si no estás ahí. Así que también es un poco parte del espíritu de transparencia y visibilidad para que nos motivemos, porque es un esfuerzo que es para todos nosotros y nosotros. Con toda esta información, ¿verdad? Que están levantando, ¿qué es lo que tienen programado que va a ser ese próximo paso, ¿verdad? Con toda esta data. Bueno, ya Javier empezó compartir la información. Compartir la información de modo que nos sea útil. Como también Javier explicaba hace un rato, hay una segunda fase donde entonces se hace, ¿verdad?, la encuesta más larga, más completa,
para sacar los datos que nos sigan ayudando a ver nuestros perfiles. Queremos seguir realizando visualizaciones porque queremos que, ¿verdad?, que el público pueda verse, pueda ver a otros y otras, o sea, crear alianzas. Hay mucho detrás de lo que nos gustaría hacer, pero básicamente socializar la información, porque es importante y es lo que nos va a llevar a nuevas iniciativas, ¿verdad? Que sean de apoyo para el ecosistema. Nos encantaría que eventualmente como ecosistema veamos más iniciativas de abogacía, de creación de política pública, de concentrar esfuerzos particulares, pero básicamente queremos compartir la información. Entendemos que es importante y en muchos aspectos para la filantropía, para las universidades, para las personas, para las organizaciones. No sé si, ¿verdad? Javier, Sí, para añadir un poco más, poco. pero en términos, ¿verdad? Para que nos entendamos, compartir la información y que sea de todos y todas. Eso que menciona Siri es bien importante porque en todo el proyecto del Lab Cultural nos hemos tratado de enfocar en hacer disponible la información. Sí hay unos momentos en que analizamos y cuestionamos, pero sobre todo creo que al ecosistema, y nosotros pues siempre hemos estado buscando dónde añadimos valor y para ser consistente, como organización decidimos que añadimos valor manejando la información y haciéndola disponible. Eso tiene unas implicaciones muy importantes, que es que le toca al sector interpretar la información y hacer las recomendaciones que entienda. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Que yo sé que ha sido para ti y para el instituto una prioridad importante, el tema geográfico y la descentralización. Y pues mira, los mapas de la isla para mí son bien importantes porque nos dicen, hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible que no haya proyectos en X municipio? Bueno, pues ahí no están. ¿Qué está pasando que la gente no los ha llenado, que no? Entonces, unas preguntas, ¿verdad?, llevan a otras, y es importante que nosotros también miremos estos datos desde ese ojo crítico o sea, el censo, volviendo al principio, el censo es el resultado de uno como investigador ver todos esos datos y decir, hay falta de información. Yo no puedo confiar enteramente en la encuesta de la comunidad por A, B, C. Pues, ¿cuál es mi solución? Hagamos otro esfuerzo. Y eso es bien importante, que la gente acoja el proyecto y que esté claro en que la página del Lab Cultural lo que hace es provocar preguntas. Y el rol del ecosistema es ver y validar, cuestionar, recomendar y por ahí seguir construyendo el ecosistema que queremos. Un poco también dándole continuidad a, ¿verdad?, varios puntos que han ido tocando. Dentro de esa meta de 20.000 entradas al censo, ¿cuántas actualmente han llegado y cómo ven ese perfil? Un poco, ¿verdad? Y ahí yo creo que es un buen momento tal vez para volver a ver el dashboard. ¿Cuántos son empresas? ¿Cuántos son proyectos? ¿Cuántos son profesionales individuales, ¿verdad?, del sector cultural y creativo? Pues mira, voy a aprovechar y voy a compartir de nuevo. El censo nosotros lo estamos enfocando en personas, ¿verdad? El censo recoge trabajadores culturales, trabajadores y trabajadoras culturales, para después de ahí extraer la información de proyectos. Así que la información de proyectos no está aquí. Fíjate que aquí está simplemente las 1.774, del cual 58% es mujer. Mira qué interesante. Esto es un censo, ¿verdad? Esto todavía no tiene validez estadística en sí, pero el 58% de las personas que han contestado el censo son mujeres. Cuando tú miras la encuesta de la comunidad, te dice que son 34% del total. Entonces, eso me dice a mí, anda, pues será que aquí estoy filtrando, ¿será que hay un grupo más grande de mujeres que no se dedica a tiempo completo al trabajo cultural y que ahora se está visibilizando, pero allá no se ve? Entonces, ¿por qué no generan la totalidad de sus ingresos o la mayor parte de sus ingresos del censo? Porque hay barreras que se les hace más difícil que a los hombres
que están más presentes en la encuesta para la comunidad. O sea, todo eso es importante, pero nada, eso son preguntas que habría que discutir. Pero mira lo que te decía, ¿verdad? Cuando miras la pregunta de distribución de ingresos, ves que, vamos a ver los que generan menos. Mira, un 15% de las personas que han contestado el censo no genera ingresos del trabajo cultural. Eso es un hallazgo importante. Son trabajadores y trabajadoras culturales, pero no generan ingresos. Y acá tienes otro 11% más un 32, o sea, 32, tienes 32, 42, 55, 56% generan menos del 50%. Entonces, cuando tú vienes a ver, estamos validando lo que decíamos ahorita, que hay un segmento de personas invisibilizadas por los datos que nosotros mismos hemos hecho. Así que es el tema de darles visibilidad. A la derecha tienes algunos sectores, las artes visuales, la artesanía, la arte escénica y la música son quizás los que más han contestado, y tienes el mapa que ya te va diciendo, espérate, ¿dónde está la gente de Utuado? ¿Dónde está la gente de Caguas? ¿Dónde está la gente de Mayagüez? Pues si los conoces, refiérelos o contesta, ¿verdad? Y ese es como el dashboard general, que como puedes ver es bien simple y bien general, porque es el primer punto de contacto. Ya yo tengo tu email. Después con tu email tú me vas a decir en cuántos proyectos está, cuántas organizaciones, etcétera, etcétera. De aquí, de estos 1.700, han salido los 1.250 proyectos, donde la gente te dice, pues mira, yo soy parte de este colectivo, soy parte de esta organización, de esta empresa, etcétera, etcétera. Así que por ahí un poco va el esfuerzo. Y por ejemplo, y bueno, ya esto sé que, ¿verdad? No, como decías, esto, la data está ahora mismo todavía censándose, no sé si así es como se dice. Sí, todavía falta análisis, pero por ejemplo, si hay 1.774 participantes o entradas y hay 1.200 y un poco más proyectos, pudiéramos decir que entonces hay, digamos, 500 personas que no trabajan ni en un proyecto ni tienen una empresa. Probablemente, y eso es una gran pregunta para mirar, ya me la llevo, probablemente es que no se autodenominaron como, o sea, porque hay artistas que esa es su empresa, ese es su proyecto, pero podría ser que también que más de una persona está en un mismo proyecto. Así que por eso hay menos proyectos, pero es una mirada bien importante que darle a ver si esos que no son los que no están generando ingresos, y a lo mejor es que hoy actualmente no están haciendo trabajo cultural porque están haciendo otra cosa. Todo eso es parte, por ejemplo, de una encuesta larga donde tú dices, ¿en qué proyecto estás relacionado? ¿Cuándo fue la última vez que generaste ingresos de la cultura? ¿Piensas generar ingresos en el futuro? O sea, esa perspectiva, porque podríamos descubrir que estamos... Sí, más cronológica. Más cronológica, porque podríamos estar, el ecosistema podría estar sacando a la gente del trabajo cultural, porque no hay condiciones, etcétera, etcétera. Y son preguntas que están en la encuesta para la comunidad. Pero ahora hay que verlas en ese otro grupo. Pero es una gran pregunta, una gran pregunta. A nivel de política pública, ¿qué tipo de iniciativas consideran que se pudieran desarrollar para comenzar a estandarizar, ¿verdad?, esta recolección de data del ecosistema cultural y creativo? Un poco como bien decían ahorita, en vez de decir, pues tenemos esta data que está inconclusa porque no nos da estos panoramas y se están dando esta tarea, pues qué modo pudiéramos, ¿verdad?, de presentar, sea a través de legislación o directamente de programación o de apoyo a iniciativas como esta, ¿verdad?, que entonces puedan estandarizar y facilitar esta recolección de datos y que no sea entonces un trabajo monumental cada tanto tiempo y que pueda un poco como fluir más la información. Bueno, de mi parte, yo siempre, o sea, yo siempre creo mucho en estandarizar, y a mí me gustaría, cuando hago estos procesos, a mí me gustaría estar analizando datos y opinando, ¿verdad? Reflexionando y opinando. Así que un poco en el proyecto del Centro de Economía Creativa, pues un poco el diseño tratemos de ensayar las metodologías y ver
cómo las delegamos. Por ejemplo, yo veo el mismo Instituto de Cultura en algunos escenarios, el mismo Instituto de Estadística, esfuerzos interagenciales, recopilando datos. Y esto siempre se hace en colaboración con las universidades, que tienen una responsabilidad muy grande. Yo he liderado proyectos con el instituto, que son proyectos públicos, pero que se hacen en colaboración con universidades. Así que yo veo que nuestro trabajo también es dejar unas metodologías muy claras para que cuando llegue el momento y estén los recursos, se puedan desarrollar, y que nosotros, los investigadores y las investigadoras, pues podamos dedicarnos quizás a contextualizar. Así que ese es un poco esa es mi aspiración, pero tampoco es que lo vamos a dejar a que lo haga otro. Y nosotros, si lo más eficiente es que una entidad como nosotros lo haga, pues lo hacemos, ¿verdad? En el momento en que se institucionaliza. Así que yo creo que esas son conversaciones muy importantes, pero si hay algo de lo que estamos claros, es que hace falta un sistema de información cultural en Puerto Rico que estandarice eso, y que el instituto, como líder de la política cultural, sea parte, y que otras agencias como el Departamento de Hacienda, que tiene información muy valiosa, y yo espero que podamos dar con retomar esa información de Hacienda pronto. El instituto lo veo trabajando, veo la Junta de Planificación, veo la Universidad de Puerto Rico, obviamente, veo entidades privadas, y yo creo que ese esfuerzo, ¿verdad?, de multisectorial, es importante, porque uno solo no tiene todo el expertise. Así que así lo veo a futuro, y poniendo, y con la transparencia de los datos, entonces tenemos discusiones más completas, porque sobre lo que debe ser la política cultural, sobre lo que debe ser los programas de las fundaciones. Yo veo el sector filantrópico asumiendo una responsabilidad muy importante, porque es inclusive mejor para la rendición de cuentas de la inversión que hacen en el sector. Veo que nos sigamos alineando, por ejemplo, con el National Endowment for the Arts, que produce esta información para muchos de los estados, y poco a poco va incluyendo a Puerto Rico. La encuesta de consumo cultural en Estados Unidos se hace, así que un poco pues podríamos entrar ahí, no tener que hacerla acá. Siempre nuestra condición, ¿verdad?, latinoamericana, y la particularidad de Puerto Rico nos hace que también hagamos nuestras propias preguntas. O sea, si tú miras las encuestas, por ejemplo, de consumo de las artes en Estados Unidos, y miras las encuestas de consumo cultural de Latinoamérica, tenemos enfoques distintos sobre cómo vemos la cultura. Bueno, tú más que nadie sabe de eso. Así que tampoco, a veces estandarizar es bueno, pero el toque de nuestra realidad, pues a veces requiere nuestras preguntas. Fíjate, me parece interesante que en ese proceso también de poder tener otras entidades, sean públicas, privadas, ¿verdad?, gobierno, el sector filantrópico, también me parece ahí que entonces perfiles que tal vez, igual decíamos al principio, no llegan, comienzan a llegar, porque están asociados al trabajo que hace esta entidad. Entonces, de momento yo pensando, una persona que trabaje dentro del área de economía o estadística, pero que trabaje data dentro del perfil cultural y creativo, pues pudiera ser alguien sensado, cuando como por definición no sería tal vez parte del perfil, ¿verdad? Y entonces ahí... Ese es otro ejemplo. Eso es como interesante. Siri, ¿a ti se te fue la luz? Soy víctima de los apagones. De uno de los apagones selectivos. Así que de verdad me disculpo con todos y todas. Tuve que venir al carro, que se ha convertido en la segunda oficina, ¿verdad?, con todos estos papelones pandémicos que vivimos en ocasiones, pero aquí estamos, así que seguimos. Aquí estamos. Bueno, un poco ya quería, aunque hablaron, ¿verdad?, de la experiencia en Estados Unidos. Además de Estados Unidos, ¿cuál es la experiencia internacional en cuanto a censos culturales y en cuanto a recolección de data, ¿verdad?, a través de distintos mecanismos? Pues mira, nosotros recientemente, en otra de las iniciativas que hemos estado llevando a cabo y donde tuvimos el honor de compartir contigo, que se llama
¿verdad? Dios mío, perdón. Cultura sobre la mesa. Cultura sobre la mesa. Estuvimos dialogando con compañeras de República Dominicana y de Colombia. Ellas nos explicaban cómo en sus países han tenido varias iniciativas parecidas y el valor que esto les ha traído en términos de identificación de públicos nuevos, de creación de mercado, de reconocimiento de estrategias a largo plazo, ¿verdad? Se habla mucho de cómo el ecosistema cultural y creativo siempre se ve como en un segundo plano dentro de la educación, dentro de la tecnología. Pues entonces, ¿cómo entrelazamos todo esto? Es bien importante tener los datos. Además de, ¿verdad? Como decía Javier hace un rato, una vez ya tenemos la información, el sector se apodera de ella y comienza a crear todas estas instancias de abogacía y de desarrollar iniciativas que al final del día les representen una mejoría. Sí, ahí yo añado que tienes quizá, ahorita voy a compartir por la página de Facebook un esfuerzo que se hizo en Dominicana hace un tiempo que se estuvo discutiendo sobre un mapeo de la música independiente en República Dominicana. Tuve el honor de ser parte de ese proyecto y es un ejemplo de cómo las metodologías se aplican hasta contextos particulares. En aquel momento era la música independiente dominicana. Chile ha hecho censos de trabajo cultural que han sido referentes muy importantes. No hay tantos como yo pensaba, fíjate, porque es más fácil confiar en las cuentas nacionales, tú sabes, con el error que tengan, es el error que todos los países, si es un error, pues se neutraliza porque todos cometemos el mismo error de confiar en esas cuentas. Pero cuando uno está en el día a día del trabajo cultural en Puerto Rico, cuando uno está al lado de la gente que sabe que tiene perfiles tan diversos como algunos de los que hemos trabajado aquí, o la gente que tú ves un trabajo cultural maravilloso y tú dices, wow, tú no estás en la encuesta sobre la comunidad. Pues eso dice, pues vamos a intentarlo de otra manera. Oye, déjame decirte una cosa. Una conclusión de este esfuerzo podría ser que no hace falta hacerlo más. Bueno. Porque resulta que cuando miras los perfiles de los resultados, está muy alineado. Si ese margen no es completamente distinto, si no hay un sector invisible que opera de otra manera completamente en su bienestar, en su trabajo, en su condición económica, a lo mejor no hace falta hacer más censos, pero lo descubrimos, ¿verdad? Eso es una observación muy importante porque como investigador no estoy casado con la idea de que tengamos que hacer un censo cada 5 años. No, vamos a hacerlo. Si es muy distinto al perfil, pues necesitamos hacerlo. Si es muy parecido, seguimos confiando entonces en la encuesta sobre la comunidad. Así que eso es bien importante. Bueno, ya ahí hay un % grande de mujeres que han llenado ahora el censo y que no se veía dentro de la población general. O sea, a nivel comparativo, ¿verdad? Así que eso habría que verlo. Quizás es que hay menos, ¿verdad? Sean ya varones o personas no binarias que entonces lo han llenado. O sea, que pudiera ser que no es que sean más, sino puede que lo llenen. Exacto, pero puede ser que son más colaboradoras y llenan el censo más que los hombres. De hecho, que estadísticamente está probado tienen mayor disposición a contestar. Pero yo me adentraría en su condición económica. Y la condición económica y laboral me va a decir si es distinto a lo que dice. Otro tema es la distribución geográfica. Yo apostaría a que áreas fuera de la zona metropolitana se hagan visibles en este censo y que me diga que la distribución es distinta a lo que vemos, porque quizás en el área metropolitana el que puede dedicarse de lleno al arte está más en la zona que no es una hipótesis, ¿verdad?, absurda. Los creativos y creativas encuentran más oportunidades profesionales en zonas metropolitanas. Eso está probado. Pues a lo mejor esto me permite visibilizar a los que están más lejos de las zonas metropolitanas, pero que realmente también están haciendo trabajo cultural. Así que nada, hay muchas vertientes que validar. Déjame darte otro ejemplo. La artesanía. O sea,
la artesanía de por sí es un reto gigante de las estadísticas creativas, porque el trabajo artesanal no es un código. El trabajo artesanal en los códigos SOC, ¿artesanía de qué? Porque si es artesanía de metal, aparece en metal; si es artesanía de ropa, aparece en moda; si es artesanía de juguetes, aparece en juguetes. Y entonces aquí también es un esfuerzo para tenerlo juntitos, ¿verdad? Ese impacto de la artesanía está desparramado y escondido detrás de cientos de códigos ocupacionales e industriales también. Bueno, y de hecho, y a veces, por ejemplo, muchas de las publicaciones yo he visto ahora como ese número de la población, y un poco ahora quiero ir a aprovechar unos números, ¿verdad? Y una pregunta de números. De la población ha crecido, y también yo pienso que es que en un momento el perfil artesanal no se estaba viendo dentro de lo que se estaba mirando, por ejemplo, con industrias creativas, porque está fuera ahora mismo de la ley. Entonces, pues, también hay algo interesante. Si uno ve otros códigos como Hacienda, pues estaría bajo escritores y artistas independientes, y salen, ¿verdad? Como el 17 y pico, que no recuerdo ahora, 17137, algo así es. Así que, no sé, pero entonces aprovechando esa cuestión de números, si pudiéramos ahora decir como, ¿verdad? ¿Cuán grande es esa población que trabaja, ¿verdad? Esa población de profesionales creativos y culturales en el país, ¿verdad? Y un poco quiero aprovechar, y junto con esa pregunta de números, recientemente leyendo justamente del censo económico del 2017 que se publicó ahora, y publicaciones del Centro de Economía Creativa, leí que las industrias creativas generaron 2.200 millones en ventas y 547 millones en nómina. Cuando yo leo esta cifra, yo me quedo anonadada. O sea, a mí esto me suena a un montón, ¿verdad? Pero yo no vengo de investigar y analizar el sector y de ver a la misma vez, ¿verdad? Vis a vis otras industrias u otros sectores. ¿Qué significan estas cifras, verdad? ¿De qué modo estos números se reflejan en el desarrollo económico del país? Mira, esos números son, por un lado, son incuestionables, ¿verdad? Son fuentes de información del censo económico que se hace cada 5 años, y son los mismos datos que se utilizan para todas las demás industrias. Eso por un lado. Por otro lado, desde una mirada más crítica, siempre tengo que hacer la salvedad de que hay que segmentar ese número para ver realidades. 2.200 millones de dólares en la economía es un montón. Es un sector significativo que demuestra el potencial que tiene de crecer si se ponen cada vez más recursos. Dentro de eso hay un mar de subsectores, ¿verdad? Y nosotros usamos definiciones para este proyecto de National Endowment for the Arts y la cuenta satélite de arte y cultura del Buró del Negociado de Análisis Económico y del National Endowment for the Arts. Así que aquellos que quieran buscar, pueden buscar la cuenta satélite de producción artística y cultural y pueden ver las metodologías. Esto no nos inventamos nosotros, es la misma National Endowment, pero tiene muchos sectores. O sea, tiene el sector de diseño, tiene el sector de información, que es la parte más tecnológica, tiene la parte de manufactura, artes escénicas, ventas al letal, museo, educación en bellas artes. Entonces es importante verlo por sector para tú entender. Mucha gente cuestiona que metamos en la misma olla lo artístico y lo tecnológico, o sea, toda la economía de la información. Y eso tiene sus méritos, es una discusión que yo soy muy crítico con eso, pero todo ese andamiaje tecnológico, lo que se basa en contenidos creativos, o sea, se basa en contenido cultural y creativo, o sea, las plataformas, es diseño, ¿verdad? Y el diseño es una profesión creativa en todas sus manifestaciones: diseño digital, diseño de moda, diseño industrial, gráfico, interiores. Entonces, a mí me gusta verlo por sector, pero me gusta siempre defender que los sectores más tecnológicos existen porque se nutren del contenido creativo que generan esos artistas y trabajadores creativos.
Eso es bien importante destacarlo. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, que Javier hace esta explicación tan importante, y esto lo que hace es validar la necesidad del censo, ¿verdad? ¿Cómo segmentamos? ¿Cómo sabemos dónde estamos? Pues justamente con ¿verdad?, con iniciativas como esta y otras muchas que podrían surgir. Entonces, ¿verdad? Yo como tú, cuando veo esos números digo, pues wow, pues eso significa que somos muchos y que tenemos un impacto y que podríamos estar abonando a futuras políticas de innovación y de que otra vez hagan sentido y que ayuden a que nuestra economía vuelva otra vez a estar en un punto donde todos y todas tengamos una mejor calidad de vida y acceso económico. Así que otra vez la invitación es a que llenen el censo, a que se unan al esfuerzo. Nosotros tenemos también una categoría de embajadores voluntarios y voluntarias, así que nosotros de verdad creemos mucho en esta iniciativa. Como dijo Javier, al final del día el resultado puede ser el que puede ser. Puede ser decir, definitivamente esto hay que hacerlo, y hay que trabajar para que se convierta en política pública y continúe, o decir, mira, no era necesario. Pero lo importante es que pasemos por el ejercicio, que pasemos por el experimento, porque es como único vamos a conocer el resultado final. Y yo quería un comentario brevemente, Yesa. En el ejercicio macro del observatorio, el gran valor está en las series de tiempo. Entonces, obviamente los datos de cuentas nacionales siempre están atrasados un par de años, pero un dato, nosotros habíamos publicado hasta el año 17, que era el último año disponible en encuesta a la comunidad. Cuando salió el 18, que añadimos ese bloque, refleja una reducción en la cantidad de ocupaciones culturales y creativas. Tiene todo el sentido del mundo, porque si llega al 18, recoge ahí el posmaría. Y hubo una reducción de 10.198 artistas a 9.800. Estos son estimados, tienen márgenes de error de 3-5%, pero cuando empiezas a verlo en el tiempo, es que le vamos a encontrar el valor también a decir, antes estábamos así, ahora estamos así, está funcionando, no está funcionando, logramos mitigar con la inyección. Por ejemplo, yo quisiera ver 19, 20 y 21 en un futuro y poder decir, pues, cómo sufrimos con la pandemia, pero también cómo, ¿verdad?, la reacción que tuvo la política pública y la filantropía, pues cómo ayudó a mitigar. Así que es un tema de largo plazo. Ese mapita que yo pondría, y ahorita volviendo al tema del valor o no del ejercicio del censo, eso es la parte metodológica. Ese mapa donde están los nombres y apellidos de los nombres de los proyectos o de los y las artistas, sigue habiendo, ¿verdad?, un grado de confidencialidad en alguna información, pero verlos enumerados es también lindo, porque cuando tú miras los datos, tú dices, hay 1.500 entidades. Pues chévere. Claro. Ya ahí en ese mapita hay 1.200 nombradas con un enlace que te puede llevar a... Entonces, esa simpleza de tener eso en un solo lugar y que ha sido siempre mi preocupación con las estadísticas, que son tan deshumanizadas, ¿verdad? Son cosas bien abstractas. Cuando tú las ves con nombre y apellido y con un link de Facebook, es como que, wow, esto existe, se llama así, está en tal municipio y hacen esto. Y eso, por más confiabilidad que hayan en las estadísticas, ese sentido de cercanía a ese proyecto cultural que estoy viendo en mi pantalla y que puedo llamar, eso siempre tiene un valor increíble y lo necesitábamos, ¿verdad? Yo sé que lo hemos hecho en otras ocasiones y nosotros pues ahora decíamos, pues vamos a tratar de hacerlo una vez más, a ver si llegamos a la mayor cantidad de proyectos y que esté disponible para todo el mundo. Así que llenen el censo, recomienden proyectos. A lo mejor usted no es el trabajador cultural, pero usted sabe de un trabajador cultural. Hay un formulario de referir proyectos y nada, esa visibilidad es importante para el país. Gracias. La realidad es que justamente les iba a preguntar eso, ¿verdad? Como una exhortación final, pero acaba de pasar. Así que
genuinamente mil gracias Siri, mil gracias Javier por este intercambio tan enriquecedor y además por esta labor tan importante y sobre todo que es una labor que está hecha para compartirla, ¿verdad? Para que quienes trabajamos dentro de todo eso que llamamos el ecosistema cultural y creativo podamos seguir creciendo con la misma, seguir creciendo la misma y utilizándola para que cada vez nuestro trabajo sea más dirigido y esté más fortalecido. Nada, ya por la tarde, ya noche de hoy se nos ha acabado el tiempo. Aprovecho realmente para invitarles al próximo coloquio que será este jueves 2 de septiembre, ya estamos en septiembre, ay santo, a las 7 de la tarde noche en este mismo canal. El mismo será una mirada a las colecciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña de la mano de nuestra gran Laura Quiñones Navarro. Por lo pronto me despido y una vez más de verdad que agradecidísima de poder compartir con ustedes, con Siri, con Javier y con todo el público que nos ha visto y escuchado. Genuinamente gracias y llenen el set. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches.